entender qué es el dinero, qué tipo de dinero existe, cómo podemos aprovechar estos diferentes tipos y formas de dinero, qué herramientas podemos utilizar para usar dinero. Son temas que vemos con frecuencia. Podemos encontrar en tutoriales, con influencers, en redes sociales. Incluso podemos ver plataformas, empresas o servicios que ofrecen diferentes formas de utilizar dinero. Sin embargo, nada de esto funciona si no entendemos lo básico. Y es realmente allí donde quiero hacer el énfasis. Y es por eso la razón de esta serie de charlas que vamos a tener sobre la historia del dinero, entender exactamente qué es el dinero para poder hacer un análisis y una, una conceptualización clara qué tipo de dinero podemos utilizar, cuáles estamos usando sin saber, qué ventajas y desventajas tiene, qué riesgos o qué de protección o riesgo tiene, y definitivamente poder utilizar toda esta información para llegar, para poder utilizarlo en nuestras vidas cotidianas. Y cuando hablamos de dinero, el concepto más simple y más completo de lo que es el dinero es un medio de intercambio. Es cualquier activo, cosa o incluso eh, registro digital que tenga algún valor para las personas que lo utilizan y las personas lo utilizan para recibir pagos, hacer pagos. Eso es lo más sencillo que se me ocurre como concepto de dinero. Un medio de intercambio cuyo valor está estipulado o se basa en el valor que le dé la comunidad o los usuarios de ese medio de intercambio. Y es que este concepto no ha cambiado desde que conocemos el dinero como un medio de intercambio hasta los momentos actuales donde tenemos diferentes tipos de dinero. ¿Cómo arranca este tema del dinero? Muy sencillo, por la necesidad del ser humano de intercambiar. Somos una especie de que vive en comunidades, en grupos, que tenemos diferentes habilidades, diferentes conceptos que podemos producir cosas. Son diferencias de muchas especies, del resto de las especies, perdón, donde, por ejemplo, los animales no producen, ellos consumen lo que encuentran en la naturaleza, pero el ser humano tiene la capacidad de transformar productos, de transformar incluso su creatividad, su mente. Y todo esto, al final, nos produce, o nos da como resultado, productos, si son cosas materiales o servicios, si vienen de habilidades, conocimientos o toda la parte de creatividad que tiene el ser humano y que se puede intercambiar con otro ser humano. Y esto viene de que el ser humano es ser humano. Al principio, si no éramos tantos miles de millones, éramos grupos humanos mucho más pequeños, comunidades mucho más pequeñas, éramos más gregarios y el intercambio realmente se hacía por... No había un medio de intercambio, no había un, un actor, una ficha intermedia en el intercambio. Si yo quería comer pescado y no tenía, pero tenía carne, la podía intercambiar con alguien que tuviera pescado y quisiera comer carne. Así que arrancó el trueque. Por esa misma combinación entre lo que el ser humano desea, produce o crea y lo que otra persona, otro ser humano, desea tener de alguien más en su comunidad. Pero el trueque empezó a ser muy complicado. Y a medida que los grupos fueron solamente gregarios, y más grandes, y las comunidades se podían transportar o viajar por distancias mucho más largas, el trueque se hizo demasiado complicado. Y aparece la figura de los primeros medios de intercambio, las primeras formas primitivas de dinero. Y es importante entender esto porque esas que llamé ahorita figuras primitivas de intercambio están
regresando en su versión digital al día de hoy. Y eso es muy interesante tenerlo claro, de cómo podemos tener las ventajas de aquella época con estas formas primitivas de intercambio, hoy la llamamos tipo dinero o tipo de dinero, con las ventajas de toda la modernidad, tecnología y todo lo que esto nos conlleva. Pero regreso de nuevo a estos medios primitivos de intercambio. Estos medios primitivos de intercambio realmente llevó muchos años de evolución, pero al final lo interesante es que las comunidades usuarios empezaron a asignarle valor, un valor estándar en la comunidad a objetos que tenían en la naturaleza o que estaban en su medio. Por ejemplo, en estos medios primitivos de intercambio o en las primeras formas primitivas de dinero, podemos mencionar la sal, esa sal que tú y yo usamos hoy para condimentar. Hace siglos era utilizada como un medio valioso de intercambio. ¿Por qué? Era difícil de conseguir, era fácil de transportar y se podía medir y se podía dividir en porciones pequeñas. Eso fue muy usado en el Imperio Romano. De esa sal, como medio de intercambio, como dinero, es que proviene la palabra actual que muchos conocemos como salario. Son curiosidades históricas, ¿ok? La sal entonces era un medio de intercambio. En el Pacífico Sur hay una isla donde el medio de intercambio eran eran piedras que podían ser desde unos pequeños gramos hasta toneladas. ¿Por qué en esa isla las piedras podían ser usadas como medio de intercambio? Porque esas piedras no existían naturalmente en esa isla. Tenían que viajar mucho, larga distancia por mucho tiempo para traer estas piedras. Y como no existían naturalmente en esa isla, tenían un valor. Y la comunidad de esas islas asignó un valor de intercambio a esas piedras. Por lo tanto, en esa ocasión, en esos tiempos, la piedra era una forma de dinero primitiva, como dije, donde pueden cambiarse productos y servicios con este medio. Tenemos otros más conocidos. Tenemos, por ejemplo, los diamantes, las piedras preciosas, tenemos el oro, plata, otros metales preciosos, que son mucho más conocidos por nosotros a través de la historia. Todos estos medios primitivos estos medios de intercambio, que eran formas primitivas de dinero, tenían en común varias cosas. Primero, eran escasos en la naturaleza. Las piedras eran escasas en la isla. La sal era escasa en las zonas donde servía como intercambio. El oro siempre ha sido un mineral relativamente escaso comparado con otros metales, igual que la plata. Los diamantes son un mineral que también es escaso. Y esa es la primera característica, la escasez. Al ser escaso, es mucho más fácil no solamente dar un valor, sino que ese valor en la comunidad de usuarios que lo utilizan se mantenga. La otra cosa interesante es que se podía medir de alguna forma a estos tipos de formas primitivas de dinero. Yo podía pesar la sal, yo podía medir o pesar las piedras en la isla esta que les menciono. Yo puedo medir y analizar una cantidad de oro o una cantidad de piedras preciosas, una cantidad de metales preciosos. Entonces, esa es la segunda característica, escasez y que sea medible. La tercera característica es que podía dividirse en pequeñas porciones. Al poder dividirse, el valor asignado a una unidad X podía también dividir su valor. Me explico. Si para nosotros un kilo de oro vale $5,000, es decir, un precio, la mitad, medio kilo, equivaldría a 2.500. La mitad de ese medio kilo, es decir, cuarto de kilo, valdría $1,250.
Y a medida que voy dividiendo, también puedo dividir el valor que le asignamos como comunidad. Entonces pienso que las piedras, la sal, los minerales y las piedras preciosas se podían medir de alguna forma, ya sea por peso, por características naturales o por tamaño, y le daba a medio de intercambio o dinero primitivo la facilidad de poderse dividir para pagos pequeños o sumar pedazos pequeños para pagos grandes. Entonces ya era mucho más versátil que el trueque. Otra característica es que podía ser transportable. Es decir, que se podía llevar de un sitio a otro. Y mantenía su valor si al sitio donde yo llevaba ese medio de intercambio, la comunidad también le daba el mismo valor o aceptaba el mismo valor de intercambio. Por ejemplo, la sal en el Imperio Romano se utilizaba donde llegaba el ejército romano. Ya fuera del Imperio Romano, la sal no tenía valor. El ejemplo de las piedras de la isla del Pacífico era un ejemplo también de por qué esas piedras tenían un valor. Esas islas, pero en otros sitios donde sí había ese tipo de mineral, no tenían valor alguno. Sin embargo, ser transportadas. Las piedras preciosas, los diamantes y los minerales, cobre, la plata y el oro, también podían transportarse de forma muy fácil o relativamente fácil para poder hacer esos intercambios de larga distancia. Y hago hincapié en esta parte de transporte porque más adelante vamos a ver cómo esa facilidad de transporte bien crea peligros que van a dar como consecuencia la creación de lo que hoy conocemos como los bancos. Entonces, hoy ya hemos visto que estas formas primitivas de intercambio o dinero primitivo comparten muchas características con lo que hoy nosotros podemos definir como dinero. Una, que debería ser escaso. Dos, que se podría medir. Tres, que se podría dividir. Cuatro, que se puede transportar o se puede utilizar a largas distancias. Y quinto, que tiene un valor común entre la comunidad o las personas que lo utilizan. Entonces creo que para empezar, este es el abreboca de la charla que vamos a tener a partir de hoy sobre la historia del dinero. Creo que es un muy buen primer paso para pues, continuar con la historia. Para la